Bienvenidos una vez más a nuestro taller de bienestar personal, un espacio proporcionado por Psicopoder Personal y Punto. En el taller de hoy vamos a aprender sobre los mecanismos de defensa de la mente y vamos a poder comprender con cuál de ellos me identifico o con cuáles, porque son varios y podemos identificarnos con varios. Entonces vamos a aprender qué son los mecanismos de defensa. En el ámbito de la psicología y el psicoanálisis, los mecanismos de defensa se entienden como estrategias automáticas e inconscientes del yo. Surgen para evitar enfrentarse directamente a emociones, pensamientos o realidades difíciles. Estos mecanismos operan principalmente en situaciones de conflicto entre las demandas internas y las normas sociales. Es decir, que casi siempre lo que yo deseo hacer, si no está bien visto fuera, pues me causa problemas. Entonces tengo que usar un mecanismo de defensa que me permita adaptarme. Existen numerosos tipos y mecanismos de defensa y cada uno de ellos tiene características específicas que determinan cómo el individuo responde al estrés o a la ansiedad. ¿Cuál es la utilidad de los mecanismos de defensa? Estos mecanismos de defensa se ocupan de establecer una barrera que corta con aquello que amenaza en forma de tensión, ansiedad o inseguridad. En este sentido puede ser eficaz y pueden ser adaptativos. Sin embargo, también pueden llegar a ser patológicos. ¿Por qué son importantes estos mecanismos? Estos mecanismos de defensa son esenciales para nuestra salud mental, porque ellos nos ayudan a procesar emociones y a enfrentar adversidades cotidianas. Estas estrategias psicológicas inconscientes actúan como un escudo protector ante situaciones desafiantes o estresantes que a simple vista nos parecen imposibles de procesar. ¿De qué me sirve conocer mis mecanismos de defensa? Los mecanismos de defensa son esenciales para nuestra salud mental, como dijimos antes, y conocer con cuáles de ellos me identifico me ayuda a conocerme y dejarme conocer. Debido a que para ser vista es necesario que me deje ver tal como soy. Si conozco mi manera de procesar emociones y cómo enfrento adversidades, me permite conocerme y relacionarme mejor para entenderme a mí misma en profundidad y para que las personas que se relacionan conmigo me puedan entender. El autoconocimiento es una herramienta esencial en el desarrollo personal y profesional. No solo ayuda a entender quiénes somos y cómo reaccionamos ante diversas situaciones, sino que también potencia el bienestar emocional, la capacidad de interactuar con los demás y las habilidades en el ámbito laboral. ¿Cuándo el mecanismo de defensa se convierte en un problema? Pues los mecanismos de defensa se convierten en un problema patológico si tu actitud se basa en evitar, en negar o en distorsionar la realidad. Y respondes a cada uno de los desafíos comúnmente comportándote como un niño pequeño, como un niño con rabietas, como si vivieras en un mundo de fantasía o en tu vida como adulto como parte de los procesos de la vida diaria. Aquí ya entendimos qué son los mecanismos de defensa, por qué son importantes, cómo actúan y para qué nos sirven. Así que ahora vamos a ver cuáles son los mecanismos de defensa más comunes. En la teoría original psicoanalítica se nombraron inicialmente 15 tipos de mecanismos de defensa, pero con el pasar del tiempo y las diferentes críticas y avances de la teoría, hoy en día se resaltan principalmente 10 de ellos. Así que empecemos. La regresión se refiere a un comportamiento que se manifiesta de manera infantil o inmadura en situaciones de estrés o inseguridad. Es decir, ante una situación que nos desestabiliza, podemos actuar de forma regresiva y volver a comportamientos que teníamos en la infancia. Un ejemplo muy común es un adulto que tras la muerte de un ser querido y que ya había mostrado conductas de hiperactividad en la infancia, vuelve a manifestarlas. Un adulto que ante una situación de desacuerdo con una persona
comienza a imitarla y a burlarse de ella, mostrando comportamientos inmaduros e infantiles. Otro mecanismo de defensa es la negación. La negación se trata de un mecanismo de defensa que consiste en negar la existencia de algo que nos resulta doloroso o inaceptable. Por ejemplo, alguien que acaba de recibir una noticia negativa puede negarla para evitar el sufrimiento. Y es importante comprender que la negación no es en la mayoría de las veces un proceso consciente. Generalmente las personas no somos plenamente conscientes de estar utilizando la negación como un mecanismo de defensa para no afrontar aquello que nos preocupa o nos paraliza. En su lugar, este proceso opera en un nivel más profundo en nuestro inconsciente, en nuestro funcionamiento cognitivo, en el que la mente bloquea o altera la percepción de la realidad para que evites el sufrimiento. Y aunque en algunos casos la negación puede servir como una estrategia de afrontamiento a corto plazo, si se prolonga en el tiempo puede impedir que las personas tomen decisiones necesarias para enfrentar y resolver los problemas. Otro mecanismo de defensa es la represión. Y la represión es la tendencia a evitar pensamientos, emociones o recuerdos que nos causan ansiedad o angustia. Esto puede generar un conflicto interno y a la larga problemas psicológicos. La represión actúa para mantener la información fuera de la conciencia. Sin embargo, estos recuerdos no desaparecen sin más, sino que siguen influyendo en nuestro comportamiento. Un ejemplo muy claro de represión es una persona que ha sufrido abusos sexuales en la infancia. Ha reprimido esos recuerdos de abusos sufridos en la infancia, es decir, no se acuerda mucho de ello, pero a cambio puede tener dificultades para expresar su sexualidad y establecer relaciones duraderas y plenas. ¿Por qué? Porque inconscientemente esta persona asocia la sexualidad con algo malo. Entonces es un recuerdo inconsciente. Esa falta de plenitud en sus relaciones es un recuerdo inconsciente de aquello que reprimió en la infancia. Otro mecanismo de defensa es el desplazamiento. Este mecanismo de defensa implica desviar la atención o la emoción de un objeto o persona a otra. Por ejemplo, si alguien está enfadado con su jefe, puede desahogar esa ira con su pareja, en lugar de enfrentar al jefe directamente. Es una forma de evitar el conflicto y la confrontación. Hace referencia al traslado del sentimiento de una idea u objeto a otro que se asemeja al original. Si una persona tiene dificultades para encontrar trabajo, terminará culpando a colectivos como los inmigrantes. Por ejemplo, una persona que ha tenido problemas en el trayecto de su trabajo hasta su casa porque ha tenido un viaje bastante difícil, es posible que desplace ese sentimiento hacia sus hijos y hacia su mascota. Otro mecanismo de defensa es la formación reactiva. Este mecanismo de defensa consiste en actuar de manera opuesta a nuestras emociones o deseos reales. Por ejemplo, alguien que siente atracción por alguien pero se siente culpable por ello, puede actuar de manera hostil o de rechazo hacia esa persona. Puede ser borde con esa persona, ocultando sus verdaderos deseos. La formación reactiva es un mecanismo de defensa y es evidente cuando alguien experimenta un deseo instintivo o en todo caso inconsciente que rechaza conscientemente. Esto le lleva a desarrollar el impulso opuesto al que rechaza. Por ejemplo, un estudiante puede desarrollar una actitud de indiferencia hacia los demás para disimular sus sentimientos de soledad y ansia de aceptación. Otro mecanismo de defensa es la sublimación. La sublimación en psicología se refiere a canalizar nuestras emociones o impulsos hacia una actividad socialmente aceptable. Por ejemplo, alguien que tiene impulsos violentos puede canalizarlos hacia la práctica de algún deporte o alguna actividad física. La sublimación, sin embargo, reconoce las emociones y las canaliza activamente hacia algo más positivo y beneficioso.
Por ejemplo, una persona enojada podría usar esa energía para una actividad física como correr, pintar, utilizando la emoción como combustible para resultados positivos. Un ejemplo muy común son las personas que son obsesivas de la limpieza, ¿no? Utilizan una energía negativa, un estímulo negativo que están teniendo como inconformidad con su pareja y la utilizan para limpiar sobre limpio y gastan ahí esa energía, la convierten en algo negativo en algo positivo. Otro mecanismo de defensa es la proyección. La proyección es la tendencia a atribuir a los demás nuestros propios pensamientos, sentimientos o deseos. Por ejemplo, alguien que se siente inseguro puede pensar que los demás lo están juzgando o criticando constantemente. La proyección es un mecanismo de defensa por el que el sujeto atribuye a otras personas las propias virtudes o defectos, incluso sus carencias. La proyección se origina por la desviación hacia afuera de instintos propios y desde mi punto de vista ayuda al yo a superar la ansiedad liberándolo de la peligrosidad y de lo malo. Hay un refrán que dice que lo que dice Pedro de Juan dice más de Pedro que de Juan. Ese sería un ejemplo perfecto de proyección. Otro ejemplo es que culpo a otros de mis errores. Por ejemplo, una persona que siente ira hacia su jefe puede creer que es su jefe quien está realmente enojado. Otro mecanismo de defensa es el aislamiento. Este mecanismo de defensa implica separar los pensamientos o emociones de su contenido emocional. Por ejemplo, alguien que ha perdido un ser querido puede hablar de ello de manera fría y distante sin mostrar ninguna emoción. Este se trata de un mecanismo de defensa en el que el individuo filtra los sentimientos dolorosos al recordar un evento más bien de carácter traumático o doloroso, sin expresar la emoción asociada con él. Evitar la experiencia de una emoción asociada con una persona, idea o situación. Por ejemplo, alguien que describe el día en que su casa se quemó de manera objetiva sin mostrar ninguna emoción. Otro mecanismo de defensa es la racionalización. Consiste en buscar explicaciones lógicas o racionales para juzgar nuestras acciones o emociones. Por ejemplo, alguien que ha sido despedido de su trabajo puede decir que la empresa estaba en crisis económica en lugar de admitir que fue despedido por su bajo rendimiento. En la psicología, la racionalización, también conocida como intelectualización, es el mecanismo de defensa que consiste en emplear explicaciones racionales, válidas o no, para ocultar a sí mismo y a los demás los verdaderos motivos detrás de un comportamiento. Es una forma de negación en la que, para evitar el conflicto o la frustración, el sujeto se da razones y argumentos de peso que lo encubran. Por ejemplo, alguien que roba dinero pero se siente justificado al hacerlo porque necesitaba el dinero más que la persona a la que le robó. Otro mecanismo de defensa es la condensación. La condensación es un mecanismo de defensa que se manifiesta en el inconsciente al atribuir características o significados de una persona, objeto o situación a otra diferente, que en apariencia no tiene relación alguna. Ejemplo, un sueño, una persona puede soñar con alguien que conoce, pero en lugar de aparecer esa persona, aparece un animal, un objeto o un desconocido que tiene las características similares a la persona que está representada en el sueño. De esta manera, se condensan diferentes elementos en uno solo, creando una imagen simbólica que representa las emociones y deseos del soñante. El proceso de condensación es la unión de dos o más ideas, imágenes en una sola. Por ejemplo, soñar con un hombre puede ser tanto un sueño sobre el padre como sobre el amante. Y soñar con una casa puede ser la condensación de las preocupaciones por la seguridad, así como por la imagen que uno tiene ante el mundo. De esta manera utilizamos la condensación como mecanismo de defensa. Y ahora que vimos cuáles son los mecanismos de defensa más usados y más comunes, nos preguntaremos, bueno, ¿y cómo sano yo mi manera de reaccionar? Entonces, lo primero que debemos tener en cuenta es que los mecanismos de defensa tienen ciertas características que los hacen únicos en la forma que nos
nos protegen emocionalmente. Son inconscientes, lo que significa que los usamos sin darnos cuenta, que tienen una utilidad que es reducir la ansiedad al evitar pensamientos o emociones incómodas. Distorsionan la realidad para hacernos sentir mejor en ciertas situaciones. No siempre son negativos, pueden ser útiles si se usan con moderación. Se activan automáticamente en respuesta al estrés o a la presión emocional. Reconocer cuáles mecanismos de defensa se manifiestan en mí es esencial para tener más conciencia de mis actitudes y gestionar mis emociones de manera consciente y sin rechazarlas. Aprender a utilizar los mecanismos de manera consciente permite mejorar la regulación emocional y afrontar los conflictos de manera más efectiva. Recordemos que los mecanismos de defensa son fundamentales para regular nuestras emociones y comportamientos. Y al entender su funcionamiento y al detectar cuándo estoy utilizando un mecanismo de defensa, me permite tener más conciencia de quién soy y de cómo actúo y de quién quiero llegar a ser. Y ahora vamos a la parte de los ejercicios, donde vamos a poner en práctica cómo aplicar este conocimiento. Entonces vamos a tomar una hoja de papel, lo vamos a poner de manera horizontal y en la parte de la izquierda vas a representar una situación que te provoca malestar en tu vida. En la parte central vas a representar el mecanismo de defensa que utilizas. Y en la parte de la derecha vas a representarte a ti cómo te sientes cuando pones en funcionamiento esa estrategia. Por ejemplo, una persona que la situación que le genera estrés es que las personas sean desconsideradas con ella, puede utilizar el mecanismo de defensa, aislamiento, y cuando se aísla, siente que la incomodidad se hace menos intensa. El ejercicio número 2 es contestar una serie de preguntas en cuanto a este ejercicio. Pregunta 1. ¿Qué pensamientos te han surgido durante hacías el ejercicio? Reflexiona sobre ello. Segunda pregunta. ¿Por qué crees que escoges ese mecanismo de defensa? Tercera pregunta. ¿Qué es lo peor de la situación que te hace saltar? Cuarta pregunta. ¿Cómo te sientes al descubrir que utilizas este método como mecanismo de defensa? Contestar a estas preguntas hace que pongamos en práctica y con ejercicios el método que estamos aprendiendo y nos permite reflexionar sobre cómo mejorar. Así que tómate tu tiempo, haz los ejercicios con conciencia. Es muy importante que seas absolutamente sincero. Y ahora vamos con el ejercicio número 3. El ejercicio número 3 es escribir una carta de amor a esa persona en ese momento que está empleando ese mecanismo de defensa. Por ejemplo, la persona que sentía desconsideración y su mecanismo de defensa era el aislamiento, porque cuando ella se aislaba sentía que la incomodidad se hacía más llevadera, pues va a recibir una carta de amor. En ese momento donde está sufriendo la desconsideración. Es escribir una carta de amor a ti misma, pero en ese momento donde estaba sufriendo esa desconsideración. Pongo como ejemplo la carta de una chica que se llama Lorena, y Lorena es una mujer que tiene problemas, sus relaciones sentimentales no son satisfactorias, nunca está plenamente feliz con las parejas que escoge, debido a que no se permite disfrutar plenamente su sexualidad. Su actitud inconsciente se llama represión. Ella, al descubrir que reprimir sus deseos le ayuda a olvidar el contacto abusivo que sufrió en la infancia, esto lo descubre después de muchas terapias y talleres como este, se escribe una carta a sí misma diciéndose lo siguiente: mi niña preciosa,
Sé que escogiste este mecanismo de represión porque era muy difícil de entender y de asimilar esa experiencia tan dolorosa de los abusos cuando eras tan pequeña y todavía no entendías ni siquiera qué era el sexo. Hoy quiero que sepas que esto ya pasó, que ahora puedes disfrutar, que puedes apoyarte en mí y que siempre voy a estar contigo, que siempre fuiste yo y que a partir de ahora te voy a amar y te voy a cuidar como nunca antes nadie lo pudo hacer. Te amo incondicionalmente, atentamente, Lorena adulta. Esta carta es un ejercicio muy liberador y el tema que vamos a trabajar todo este mes es trabajar con nuestro mecanismo de defensa leyendo esta carta de amor hacia nosotras mismas cuando estamos sufriendo eso que nos hace saltar. Así que muchísimas gracias por haber llegado hasta este momento del taller y no nos olvidemos, ante todo, que cuando yo me defiendo es porque me he sentido atacada. Entonces siempre que empleo un mecanismo de defensa es porque he sentido un ataque de fuera. Y que entendamos que las situaciones no están ahí para atacarnos, sino para ayudarnos a sanar lo que en su día no pudimos por ser pequeñas, por no tener conocimiento. Y recordar que los mecanismos de defensa son estrategias que se activan involuntariamente para no ser dominados por las emociones. También recordar que tienen una gran función que es permitirnos manejar situaciones de estrés y de ansiedad. Que la finalidad es defendernos de la percepción de una amenaza o de un peligro, considerando que una amenaza es todo aquello que intenta destruir nuestra paz y nuestra autoimagen. Y sobre todo que aprendimos a utilizarlos en la niñez y que utilizarlos nos ha servido para sobrevivir y para llegar hasta donde estamos hoy y para adaptarnos. Así que descubrirlos y procesarlos de una manera adecuada es nuestra responsabilidad como adultos. Nos vemos en el siguiente taller.